Acarigua Araure, la historia de la radio, con el auspicio de Asociación de Productores Agrícolas Independientes, PAI. Sembrar es algo más. Hotel Geoin en Araure, la embajada de la hospitalidad en los llanos venezolanos. Última Hora Digital, el primer diario de Portuguesa. Transformamos cada receta en una experiencia versátil y deliciosa. Alimentos Doña Emilia, calidad en familia. De Acarigua, esta es la señal para todo el país. Radio Acarigua Sensacional. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a esta serie de programas que hemos titulado Acarigua Araure, la historia de la radio. Encantado del respaldo que ustedes le han dado a esta iniciativa, donde estamos mostrando con sus protagonistas sus historias, sus puntos de vista, sus vivencias dentro de su actividad, dentro de su profesión como técnicos de audio, operadores de audio, de máster, periodistas, productores, trabajadores de la radio, locutores, en fin, todos los que de alguna manera tuvieron una participación y tienen una participación y tendrán posiblemente una participación en la historia de la radio, nos puedan acompañar a través de esta serie de programas que transmitimos en Portuguesa Televisión y que también ustedes pueden ver en televisión por demanda en nuestro canal de YouTube de Portuguesa Televisión, en nuestra página web www.portutv.com, y podrán seguir todas estas incidencias en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok y, como les dije, en YouTube podrán verlo en televisión por demanda. Muchas gracias a todos los que han respaldado esta iniciativa, a todos los que nos han asistido, a los que han recibido con gusto la invitación y nos han acompañado, como el caso de hoy, un hombre que durante muchos años fue la imagen de la información en directa en la ciudad, un tipo que creó siempre un concepto de labor social, educativa, cultural, social, de salud, de emprendimiento, de promoción de muy buenas iniciativas en la ciudad a través de la radio, como es el caso del periodista Laureano Gómez y Collante. Bienvenido, Laureano, muchas gracias por acompañarnos. Tremendo placer por esta invitación que agradezco profundamente a este querido amigo fraternal Ibrahim Saavedra y a su equipo que la acompaña en Portu TV. Lo agradezco grandemente porque la radio para mí ha sido una esencia de la vida. Y hablar de la radio, sobre todo sobre esta época, la década del 50, 60, 70, 80, me llena de nostalgia y de profunda emoción. De manera que gracias, Iga. Mira, yo tengo muchas cosas, lo que pasa es que lo que menos tengo es tiempo. ¿Cómo llegaste a la radio? ¿Cómo fue tu entrada a la radio? ¿Cómo fue tu primer contacto con la radio de niño, de adolescente? ¿Tuviste alguna vez de muchacho algún sueño, alguna idea que te llevara a pensar que podrías estar haciendo ese trabajo de comunicación en la radio? Desde pequeño yo tenía la inclinación, sin saber a ciencia cierta en forma concreta, pero tenía la inclinación al periodismo, a la radio. Recuerdo que yo concursé en una radio que se llamaba, o se llama todavía sí, la emisora Atlántico. Y gané el concurso
estaban preguntando, no me acuerdo cuál era la pregunta, yo la respondí y fui a buscar mi reconocimiento acompañado de una tía. Y al entrar a la radio sentí como que si estuviera entrando yo a un ambiente que sería el futuro de la vida. Y la inclinación por el periodismo también. Yo tenía una caja de cartón donde yo guardaba recortes, estudiando primaria. Guardaba recortes de periódicos, por revistas y qué tal. Y una tía mía que era muy cuidadosa con las cosas, ella no le gustaba nada viejo ni nada guardado. Ella quería botarme la caja. Y las otras tías y mis abuelas y mi abuelo decían, no, déjelos. Un día que regresé de la primaria, encontré la caja en la mitad del patio, todo regado, y fue que encontraron un tremendo nido de ratoncito allí. No, Me botaron eso. Y todavía sigo yo con la misma inclinación a guardar, a tener recortes. En fin, es como parte de mi esencia humana, repito. Cuando llegaste a la radio, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue tu primer trabajo en radio? Bueno, En Acarigua, yo específicamente. entré a Radio Acarigua cuando Radio Acarigua quedaba frente al Palacio Fajardo, 1963. ¿Venías de dónde? La primera vez que yo entré a radio como trabajador fue en Radio Acarigua. Ok. Pero venías Entré de la mano de del... otra ciudad o estabas ya Yo estaba acá en Acarigua, vivía en Acarigua. Entré de la mano del poeta don Raúl Escalona, un excelente poeta, hermano natural de Gonzalo Barrios. Y comenzamos un programa que se llamaba Reseña Cultural en 1963. Allí me fui identificando cada día más. El mismo director de la radio en ese entonces era don Ramón Ramírez. Estaba administrador don eh, señor Alberto Saavedra. Y luego entré al staff de periodistas. Después hice programas con Mirta Salomón Zárate, que se llamaba Venezuela, Buenas tardes. Después, inclusive, en un momento, en algunas circunstancias, estaba en el Café de la Tarde o Café del Mediodía. Entré al departamento de prensa, pero como periodista ancla. Pero a mí me gustaba siempre ser reportero. Tenía esa inclinación. Y encontré ese espacio. Antes reemplacé al amigo periodista que se fue para locutor, que se fue para Caracas, ah, tenía un programa en televisión en Caracas que se llamaba Carlos Sánchez. Sánchez. Lo reemplacé a él. Él me decía, oye, quédate en mi cargo. Estaba como jefe de prensa de Radio Noticias. Y yo sentía como temor en ese tiempo. Yo le decía, déjame pensar y tal. Y siempre me preguntaba hasta que un día me dijo, oh, tú eres la flor del trabajo. Y sí, me saludaba, la flor del trabajo. Y pude estar allí más de un año como jefe de prensa. ¿En qué año empezaste a ser el reportero de calle de Radio Acarigua? Mira, pues en el año 60. No, como reportero, el tipo que estaba en la calle, que iba Sí, a como en cubrir. el año 64 ya yo estaba en la calle. Esa Radio Acarigua, en sus comienzos como una AM, en comparación al avance tecnológico de estos tiempos, los equipos técnicos, yo pudiera calificarlos como casi artesanales, en comparación, repito, de lo que lo avance actualmente. Las grabaciones se hacían en cinta grande. La radio necesitaba mucho espacio. Radio Acarigua tenía un auditorio con sus bancas, parecía un teatro.
y un vidrio grande que la gente que pasaba por ahí se paraba y los carros se paraban y se presentaban artistas nacionales, internacionales, Pedro Infante, Lila Morillo, eh, y la gente veía desde la calle y también podía entrar al, al teatro ese, era micrófono tipo jirafa, se podían mover tremendo, recogían mucho el micrófono. Entonces, era una radio más compenetrada con el pueblo, con la gente. La radio era un receptor de las angustias, del clamor del pueblo, de sus éxitos, de sus conquistas. Era una radio más cercana al pueblo, en forma diaria, directa. Y el pueblo también se identificó mucho con Radio Caribe, mucho. Eso era una unión perfecta, extraordinaria. La gente necesitaba la Radio Caribe. Y Radio Caribe, lógico, con la gente en todo momento, en todas circunstancias. Sí, fíjate que yo decía anteriormente que yo era periodista ancla ahí, pero las noticias se escribían a máquina con los dedos índices. Y no me sentía bien, yo quería ser reportero. Tenía un equipo, la radio fue avanzando, en sus equipos fue avanzando indiscutiblemente, ¿no? Se iba poniendo al día con los avances tecnológicos. Y se me proporcionó a mí un aparatico de 2 metros llamado walkie-talkie. Yo tenía ahí las frecuencias de la policía, la frecuencia de Cruz Roja, de la PTJ, de todos estos organismos de seguridad y de socorro. Y la identificación era tan grande con ellos y conmigo, ellos se permitían llamarme por el aparato y me decían: periodista, está ocurriendo un enfrentamiento, por ejemplo, entre delincuentes y PTJ en el barrio tal, en este instante. Inmediatamente aparecía Laureano y sonaba en el estudio, y ahora directamente desde el propio sitio de los acontecimientos transmite Radio Noticias, informando la verdad primero. Directamente aparecía Laureano para al aire con el radio. Era esa historia. Fíjate que se me pone el cuerpo de gallina cuando te escucho. Hay mucha gente todavía que me saluda, reportó. Así mismo, esa era tu frase para cerrar. Laureano Gómez y Collante reportó. Sí. Y que me echaban bromas porque yo duraba, reportó. Entonces me decían que no Osvaldo me daba por la espalda para yo terminar, ¿no? Reportó. Entonces, tuve el privilegio en lo profesional de cubrir acontecimientos extraordinarios como la tragedia de Río Acarigua, cuando se desbordó ese río que las aguas llegaron al motel Payara. La oportunidad de algunos acontecimientos como enfrentamientos en vivo, como tenía yo el walkie-talkie, los disparos se escuchaban al aire. Yo corría de un lado a otro tratando de buscar el sitio más adecuado para estar más seguro. Pero era en la radio, no solamente Laureano Gómez Collante, todos, absolutamente todos los de esa época sentían pasión por lo que hacían. Había mística, una mística a toda prueba. Había entrega, había identificación con la radio y con la gente. La radio fue un factor de progreso, un factor de acercamiento, como lo decía yo, conociendo a la gente. Uno se identifica con la gente y aprende, uno aprende a la gente y uno se vuelve más humano, más sensible, conociendo las cosas de la gente así de cerca, se vuelve uno más sensible. Te presiono si te pregunto por nombre de gente que formaban ese equipo de prensa,
de tantos que pasaron por allí. Y tú tuviste muchísimos años, tuviste pasar mucha gente, colegas tuyos y periodistas nuevos, oye, con nombre en Marquesina, pero otros que apenas llegaban. Bueno, estaba Benjamín Parada Herrera, estaba Eligio Lorga, César, eh, estaba José Francisco Mosquera, estaba oh, Fernando González Yajure, Fernando González Yajure, Luis Hilder. Luis Hilder, con su carácter, estaba, ¿qué te digo? Sánchez, Edgar Sánchez, Edgar Sánchez, que Bebo comenzó ese programa en televisión muchos años. Bebo Corona, Hacemos Bebo Corona, eh, caballero. un caballero. Repito, todos identificados. ¿Mujeres recuerda alguna que formaban Estaba, parte de ese equipo? estaba la colega Muñoz, Tibisay. Tibisay Muñoz. Estuvo también, bueno, habían locutoras como Yair Alviare, Neta Salomón Zárate. Los locutores se tenían que preparar. Hacían cursos no para tener el título, no. Hacían cursos para cuando en esa época el Ministerio de Transporte y Comunicaciones llamaba a exámenes, había que asistir al examen oral y escrito. Si lo pasaba, tenía la identificación ya de locutor. Antes no. Entonces había esa preparación, esa mística, ese profesionalismo con que se trabajaba en esa época. Oye, no te puedo Inclusive la olvidar, radio en esa no época. te puedo olvidar de la periodista Mesén. Tuvo mucho tiempo en Radio Mesén, Televisa, exacto, ¿sabes? sí, sí. Esposa de Víctor Cordero, la recuerdo mucho y me disculpo porque no recuerdo su nombre, pero era una mujer que le dedicaba mucha pasión a ese trabajo. La periodista recién graduada, llegada de la Universidad Celidez Flores, también formó parte de ese equipo y es muy muchachita, muy joven. Yo no sé si a principios de los 90, pues su participación allí, pero, o sea, lo que quiero reseñar con esto, que Radio Caribe siempre le permitió mucho a la gente joven, oye, foguearse, prepararse con gente que ya tenía mucha experiencia en la radio. A tal punto que Radio Acarigua era denominada la universidad de la radio. Y su impacto en lo social, en lo económico, en el desarrollo de Acarigua, Araure y de Portuguesa, la llevó a ser, por decreto del Ejecutivo Regional, Patrimonio Cultural de Portuguesa. O sea, el impacto de la radio en ese desarrollo que venía engrandeciendo a Acarigua, Araure, Mire, hablemos a del través de sus protagonista. gremios, fue extraordinario. Fue un aporte innegable. Hablemos del protagonista, digo, que fue tu programa que lo mantiene. Yo no sé cuántos años ya tiene, 50 años o 40 y tantos años que mantiene el programa protagonista que comenzó en Radio Acarigua. Allí comenzó Protagonistas. Ya cumplió 48 años consecutivos en el aire, porque cuando se cierra Radio Acarigua yo pasé a Radio, ¿cómo se llama esta radio de? Nora, ¿o no? Sí, la que después la tomó, fue tomada. Y después Radio Portuguesa, pero no duré sino algunos meses allí. Y después actualmente sigo en Fiesta 105.9 FM. Ya cumplió 48 años consecutivos, repito, y manteniendo casi el mismo esquema, apoyando, promoviendo las iniciativas positivas, promoviendo la cultura, promoviendo la buena ciudadanía. Entonces, en un programa de protagonistas, yo estaba haciendo, el tema era ¿qué es el amor? Y yo invité a gente joven, invité a gente de cierta edad ya, y más los que participaban por teléfono, hablaban con tanta emoción, con tanta cuestión, que de pronto vino a mi mente la idea, digo, oye, ¿por qué
no hacemos así como se hacen marchas contra el desempleo, contra el hambre, porque no hacemos una marcha del amor y la amistad. Y esa idea caló, y después se hizo posteriormente una reunión en la iglesia San Miguel Arcángel. Ahí había una misa, una cuestión, y estaba presente, nos reunimos un grupito, me dijeron, mire, y esa idea suya, ¿por qué no se pone en práctica? Y digo, bueno, y falta el apoyo. Ahí estaba el sacerdote Leonel Cifuentes, estaba un representante, un pastor evangélico, estaba otra señora y qué tal, y dijeron, mire, eso es una inspiración del Espíritu Santo. Y ahí tomó fuerza, se constituyó un comité organizador y tuvimos un apoyo tremendo. El doctor Dimas Salcedo se entregó a eso. No, y la radio transmitía, o sea, era una gran Transmitía la- fiesta. Además recuerdo que con mucho gusto, que era una participación efusiva, alegre, entusiasta, era una cosa. Yo le calificaba como fiesta de la vida, porque venía gente de Caicara, de Orinoco, de Caracas, Sí. de Lara, de Barinas, de Yaracuy. Venían Esas delegaciones. motivaciones nacieron en la radio y precisamente por eso nosotros estamos aquí conversando con un grupo de invitados que podría ser selecto grupo de invitados, no por lo reducidos que sean, porque vamos a invitar a mucha gente, vamos a hacer este programa con muchos capítulos, varias temporadas, para que ustedes tengan una idea de cuál es su opinión de la historia de la radio en la Caribe. Ibra, permíteme un minuto, porque hay que destacar también en esa labor el apoyo del cronista de siempre, colega periodista Wilfredo Bolívar. Él inclusive publicó un folleto donde hacía la analogía de la marcha y un pescador que quería pescar una ballena y todos los días iba al mar y no veía la ballena, era tan grande que no la veía. Y entonces eso fue como algo anunciado, porque la marcha del amor y la amistad que yo decía, llamaba a los gremios, por favor, mire, tomen esta idea ustedes, no me mencionen a mí, no mencionen el nombre de Laureano Gómez Collante. No vieron, y él hizo esa analogía antes, se anticipó a lo que a lo que iba a ocurrir con la marcha de la amistad, que durante 24 años se llevó a cabo. Estamos ya, tú sabes, haciendo una pequeña visión de cómo era esa radio de ayer, de la radio que hacemos hoy, y cómo ves tú la radio del futuro. Ibra, se piensa que la radio ha perdido terreno. No comparto yo esta idea, porque la radio va a seguir siendo radio y ha avanzado a la par del avance tecnológico que ha obtenido la humanidad. Por ejemplo, antes la AM, amplitud sí, llegaba hasta ciertas distancias, más o menos largas. Y la FM, cuando comienza la FM, por cierto que fue la radio Acarigua FM, la pionera, ya viene con otros avances tecnológicos. Digo, la radio ha avanzado a medida que avanza en la tecnología, al punto que ahora la radio, que está en la web, se pueden transmitir en forma simultánea, a través de las redes y a través de la web. Entonces, por ejemplo, a protagonistas y a la programación de la radio, me llegan reportes de sintonía de Estados Unidos, de Panamá, de Colombia, de España. O sea, el alcance de la radio ahora es 1000 veces superior. Es una sintonía global. Entonces, la radio no va a perder nunca vigencia. La radio va a ser radio. La radio va a ser lógico. Se ha perdido un poco la mística.
Se ha perdido un poco el profesionalismo, pero eso con el tiempo habrá que corregirlo o buscar la forma de que la radio tenga calidad, que sea una radio verdaderamente al servicio del conocimiento, porque es que la radio crea opinión también. La responsabilidad que tiene el locutor o el periodista frente o el productor independiente frente al pueblo es muy grande. Tiene que considerarse un modelo en la responsabilidad, en la seriedad, en la verdad, en la puntualidad, en el lenguaje, eh, la intención. Tiene que ser como lo decía antes el eslogan de la radio, ¿no? Que informa, entretiene y educa. Eso tiene que ser permanentemente, eso tiene que ser el norte fundamental de toda emisora. Ese es el principio de la radiodifusión universal. Informar, entretener y educar. La sociedad evoluciona, la sociedad cambia, la industria del entretenimiento influye notablemente en el comportamiento de la ciudadanía. Siempre les comento que la cultura es el eje transversal de la humanidad y la música es cultura. De allí que, oye, hay muchísimas estaciones de radio que basan su programación en música y contratan gente que ni conocimiento de ninguna área, justamente para cubrir esos espacios. Bueno, y la modernidad ha llevado a que el manejo de la radio tenga unas vertientes que a lo mejor no eran las que tradicionalmente se utilizaban. Pero es interesante ese comentario porque precisamente esa es la realidad. La radio ha tenido la facilidad de adaptarse a muchísimas condiciones, características y cambios dentro de la sociedad. Una muestra de ello es que desde hace unos años se utiliza mucho el término de podcast, que es una combinación de dos mecanismos comunicacionales que tienen que ver con el audio. Posteriormente hay muchísima gente que habla de que yo tengo un podcast porque hace algo que nosotros estamos haciendo ahí, que digamos que es un programa para televisión o en streaming, porque no transmiten en un canal con señal normal de transmisión, ¿sabe? A través de radiofrecuencia, sino que lo hacen simplemente por la red. La gente solamente lo puede ver por internet. Entonces lo llaman televisión por streaming. Y ahí están también el concepto del podcast, que también la gente lo puede escuchar en otras plataformas, a lo mejor como Spotify, el propio término de podcast de Apple, que también de alguna manera tiene mucho que ver con el invento de esa conducción o de ese tipo de programa. Y para nosotros, pues siempre va a ser extremadamente placentero poder tener la oportunidad de escuchar gente como Laureano, que le ha dedicado su vida a la comunicación a través de la radio, y eso es digno de ejemplo. Precisamente este programa sirve para eso, para que la gente conozca la historia de la radio, de su protagonista, cómo ellos hicieron algunos trabajos que influyeron dentro de la radio. Y en el caso de Laureano, que tiene 40, 50 años haciendo el oficio, lo mantiene y sigue haciendo su programa a través de la radio, a través de la internet, oye, y transmitiendo esa programación que de alguna manera busca mejorar la condición de vida de los ciudadanos que lo sintonizan. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy. Un honor. El honor es para mí, Ibra. Recordar es vivir. Aquí he hecho yo un recorrido retrospectivo que le agradezco a Dios esta posibilidad, esta oportunidad. Todo evoluciona, todo en la vida evoluciona, pero la evolución tiene que ser para lo mejor, para la superación. Gracias, Ibra. Gracias al equipo de Portu TV. Dios les bendiga grandemente. Un abrazote grande. Nosotros aquí no tiene idea cuánto nos ha agradado poder compartir estos minutos, estos programas. Lo pueden ver ustedes bajo el término de televisión por demanda, es decir, que usted lo puede ver en el momento que usted quiera. Va a estar colocado todos estos capítulos de esta y las próximas temporadas a través de el servicio de
streaming de YouTube, en el canal de Portuguesa Televisión. Igual lo van a poder escuchar a través de la plataforma de Spotify bajo el concepto de podcasts, y nosotros también a través de Portuguesa Televisión en nuestra señal y nuestra página web. Acarigua Araure, la historia de la radio. Acarigua Araure, la historia de la radio, con el auspicio de Asociación de Productores Agrícolas Independientes, PAI. Sembrar es algo más. Hotel Geoin en Araure, la embajada de la hospitalidad en los llanos venezolanos. Última Hora Digital, el primer diario de Portuguesa. Transformamos cada receta en una experiencia versátil y deliciosa. Alimentos Doña Emilia, calidad en familia.